noches, hermanos, amados hermanos. Vamos a comenzar el estudio de esta noche y, por supuesto, antes de hacerlo vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche por el privilegio, la libertad que tenemos de estar reunidos en tu nombre, de poder estudiar tu palabra, Señor, de poder compartirla también con otros que nos ven a través de nuestra señal. Bendice la vida, Señor, de los que estamos esta noche aquí y de todos aquellos, Padre, que nos ven a través de nuestro canal. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, nosotros hemos estado viendo ya hace varias semanas, un par de meses ya, la temática de las raíces hebreas del Nuevo Testamento. Y no olvidamos que el propósito principal, entre otros, pero el principal es el hecho de que nosotros podamos tener una visión del Nuevo Testamento que fue escrito por judíos, ¿no es cierto?, bajo una cultura judía, pero por sobre todas las cosas basado absolutamente en lo que ya estaba escrito en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es el doble, prácticamente en extensión, de lo que es el Nuevo Testamento, y contiene muchísima más profecía que no se ha cumplido incluso de la que contiene el mismo libro de Apocalipsis. Entonces es fundamental que nosotros lo entendamos, ¿no es cierto?, y lo conozcamos, lo entendamos, y de esa forma, ¿no es cierto?, enriquezcamos nuestro estudio del Nuevo Testamento. Bueno, la meta es que nosotros, a partir de Abraham, ya nos vamos acercando a lo que va a ser definitivamente el Israel del tiempo de Jesús. Pero obviamente estamos viendo en un proceso retrospectivo la historia desde Abraham en adelante, cómo es que Dios, a través de este semita, va a traer, ¿no es cierto?, un pueblo, y a través de ese pueblo va a traer una tribu, y a través de esa tribu va a traer un linaje específicamente para que el Mesías nazca en esa línea genealógica, y es fundamental que nosotros la conozcamos, ¿ya? Porque, como sabemos, en las cosas del Señor no hay aspectos casuales ni nada que esté fuera de su plan. Y es así como analizamos nosotros este periodo de los primeros 3 reyes de Israel, que abarca un periodo aproximadamente de 100 años, un poco más quizás, donde tenemos al primer rey de Israel, a Saúl, David, el segundo rey, y Salomón, el tercero. Esos 3 reyes, esos 3 monarcas, van a pertenecer a este periodo de 100 años que también se le conoce como el periodo del Reino Unido. Vale decir, las 12 tribus de Israel estaban bajo un gobierno central, ¿no es cierto? Y eso va a terminar justamente con al final del reinado del rey Salomón. Toda esta historia se encuentra en Primera, Segunda de Samuel y Primera de Reyes. Segunda de Reyes, bueno, en realidad Primera de Reyes del capítulo 15 en adelante, y toda Segunda de Reyes va a tratar ya del siguiente periodo histórico que se llama el Reino Dividido, que es a donde tenemos que llegar, ¿no es cierto?, y donde definitivamente nos vamos a detener un poco más para entender todo este concepto de los samaritanos y entender básicamente cómo es que nosotros de alguna manera vamos a encontrar una relación directa con nuestra propia identidad como hijos de Dios, ¿ya? Bueno, eso ya lo vimos, ¿no es cierto?, la cronología del reinado de David. La siguiente, por favor. La muerte de Saúl. Y este punto es crucial en la vida de David. Recuerden ustedes que el rey Saúl fue un rey que la gente pidió, ¿no es cierto?, y de partida el rey Saúl no pertenecía a la tribu mesiánica o a la tribu de la monarquía, que era la tribu de Judá, y el rey Saúl aproximadamente durante 20 años reina, y después de ese periodo de tiempo vamos a encontrar la figura del rey David con todo lo que ya conocemos, ¿no es cierto? Esta es una historia también en general, es una historia de mucha controversia.
de mucha controversia en el sentido de que vamos a encontrar asesinatos, conspiraciones, porque la Biblia nos muestra a los seres humanos tal cual somos, ¿no es cierto? Y en definitiva, David va a asumir el reino, y David es el único rey de estos tres y de todos los posteriores que es directamente elegido por Dios, ¿ya? Por eso también la casa real que va a prevalecer a lo largo del tiempo y en el futuro también es la casa y el trono de David, ¿ya? Entonces, el pasaje que no analizamos nosotros abarca 2 capítulos más o menos de Segunda de Samuel, que es lo último que vimos un poco del tema de David, y se conoce como el pecado, ¿no es cierto? Y de hecho no se conoce, fue el pecado de David que se involucra con Betsabé o Betsheba en el hebreo, y habla justamente de una cosa terrible que hizo el rey David. Él ya no salió a la guerra, dice, yo creo que todos conocemos la historia. David nunca vivió en el monte de Sión, donde hoy día está el monte del templo, donde se puso el templo de Salomón. David vivió, como quien dice, aquí está la meseta del monte y después viene la falda. Ahí David construyó lo que se llama o lo que se llamó la ciudad de David, que prácticamente está desenterrada en un alto porcentaje, y él vivió en esa ciudadela. Y el palacio del rey David, que era bastante modesto en relación a lo que posteriormente construyó Salomón, era y estaba en la primera fase de esta meseta, por lo tanto tenía una visual completa de toda esta ciudadela. Bueno, desde esos balcones observó a Betsabé, le gustó, la mandó a traer, tuvo intimidad con ella, Betsabé queda embarazada, y aquí se produce una de las cosas más viles que podemos encontrar con uno de los personajes más nobles que la Escritura nos muestra, que es Urías el hitita, ¿no es cierto? Urías el hitita. Era un hitita, así como varios de otras etnias finalmente que se absorbieron con los israelitas. Pero obviamente Urías peleaba por el rey David, y vemos que David manda a llamar a Urías al saber que Betsabé está embarazada, lo manda a llamar del combate y le da como un tiempo de franco para que esté con su esposa. Pero él, de este mismo balcón, observa que Urías duerme en la puerta de la casa, no entra. Y lo manda a llamar y le pregunta, bueno, ¿por qué? ¿Qué pasó? Entonces ahí este hombre, con una nobleza encomiable, dice, ¿cómo yo, sabiendo que mis hermanos están en el fragor de la batalla, voy a entrar y tener un tiempo de placer con mi esposa? Entonces ahí Urías, en esa acción súper noble, firma su sentencia de muerte, porque entonces el mismo David escribe una misiva, la timbra y le pone el sello real, y se la pasa al mismísimo Urías, y que se le entregue al general Joab en el combate. Joab abre y dice, manda a Urías a lo más recio de la batalla y que muera, ¿ya? Entonces ese pecado está descubierto, recuerdan ustedes, por el profeta Natán, que le cuenta una historia ficticia a David, pero para desenmascarar su pecado. Recuerdan la historia, le cuenta que había un hombre millonario que tenía muchos animalitos, muchos corderos, y había un pobre que tenía un solo corderito, y el millonario vino y le quitó y hizo un asado con el único corderito que tenía este otro. Y David salta en cólera y dice, ¿quién es ese hombre para matarlo? Y Natán le dice, ese hombre eres tú, como la canción de Pimpinela, ese hombre soy yo. Pero y hasta ahora para que no se duerman. Entonces vemos que la consecuencia de ese pecado fue que finalmente no solamente muere ese bebé, el primer hijo de David con Betsabé, sino que además de eso, David nunca va a tener una relación o una buena relación con sus hijos. Más bien la relación con sus hijos va a ser siempre disfuncional, con todos sus hijos. Él tenía varias esposas y tuvo obviamente hijos con todos, y vamos a encontrar que va a haber mucha rebeldía, mucha rebelión,
Y la principal de ella va a ser la rebelión de su hijo preferido, que era Absalón. Ya, Absalón. La siguiente, por favor. Más o menos ese es todo el resumen. Entonces, ¿qué vemos? Absalón se subleva. Se subleva. Entre paréntesis, estamos pasando, como digo, muy rápido por estos pasajes bíblicos y por estos libros. Estamos tratando de extraer lo más, no quiero decir lo más importante, porque todo es importante, pero lo más significativo para el rumbo que tiene este estudio, que es básicamente llegar a el tiempo de Jesús. Pero necesitamos conocer cómo se llega a ese punto, que finalmente es un punto de esclavitud bajo el Imperio Romano. Entonces, entre medio de esto, o antes de esto, o durante esto, uno de los hijos de David, llamado Amnón, que era hijo de otra mujer, ¿no es cierto?, viola a su media hermana llamada Tamar, ¿no es cierto? Ahora, Tamar era hermana de padre y madre de Absalón. Y Absalón, bueno, David no hizo nada. No hizo nada. Es decir, hizo la vista gorda, como quien dice. Y Absalón nunca le perdonó esto a su padre. Pero ¿cómo es que solucionaban las cosas en este tiempo? Absalón hace un banquete, invita a su hermano Amnón, lo emborracha y, ¿qué creen ustedes? Lo mata. Entonces, de ahí tampoco David dijo nada. Es en el fondo David fue un pésimo padre en todo el sentido de la palabra. Y producto de ese rencor, Absalón se va a sublevar contra David, va a tratar de dar un golpe de estado, como quien diría. Algunos generales hacen alianza con él y en definitiva comienza a gestar este golpe de estado a partir de esta actitud. Y leemos 2 de Samuel 15, 1 al 5. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. Y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. Ya, ahora salta al versículo 11, ahí mismo. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. Sigue, por favor, disculpa. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Aitofel, gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Y un mensajero vino a David diciendo: el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Ya, entonces Absalón va hacia el sur de Jerusalén, a la ciudad de Hebrón, y comienza a gestar, sin que lo supiera inicialmente la gente, esta rebelión. Empieza a juntar gente, envía mensajeros a las 12 tribus y comienza a gestar esto, y la gente empieza a seguirlo. Y veamos la actitud de David, versículo 14. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantaos
y huyamos, porque no podemos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que, apresurándose, él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. El versículo 29, ahí en adelante. Entonces Sadoc y Abiatar volvieron el arca de Dios a Jerusalén y se quedaron allá. Y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno de su cabeza e iban llorando mientras subían. Y dieron aviso a David diciendo: Aitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David: entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Aitofel. Ya, entonces vamos viendo cómo se van produciendo traiciones. Aitofel estaba al lado de David, todo. Bueno, la rebelión se lleva adelante. David huye de Jerusalén, más adelante se ve, principalmente porque no quería enfrentar a su hijo. O sea, David era un hombre experimentado en la guerra, o sea, sabía que él finalmente iba a triunfar, pero no quería hacerlo a costa de enfrentar a su propio hijo. Sin embargo, Absalón muere y la rebelión es sofocada. Y ahí tenemos 2 Samuel 18. Y respondió Joab: no malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina. Y los 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón y acabaron de matarle. Entonces Joab tocó la trompeta y el pueblo se volvió de seguir a Israel, porque Joab detuvo al pueblo. Ya, entonces Joab era el general mano derecha del rey David y él es el que finalmente mata a Absalón. David había dado órdenes de que no tocaran al joven Absalón, pero Joab desobedece eso y como una forma rápida de terminar con la rebelión, mata a Absalón. ¿Ya? Saltamos ahí al 31 al 33. Luego vino el etíope y dijo: reciba nuevas mi señor el rey, que hoy Jehová ha defendido tu causa de la mano de todos los que se habían levantado contra ti. El rey entonces dijo al etíope: ¿el joven Absalón está bien? Y el etíope respondió: como aquel joven sean los enemigos de mi señor el rey, y todos los que se levanten contra ti para mal. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía así: hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío? Entonces ahí se acaba la rebelión, pero vemos que después del pecado de David con Betsabé, se asesinan entre hermanos, ¿no es cierto? Hay una violación de por medio, Tamar finalmente también muere, y este hijo, que era el hijo preferido del rey David, también muere en circunstancias terribles, en una batalla, y además de eso, se rebeló contra su propio padre. Entonces, las consecuencias que vivió el pecado de David. Entonces, bueno, el ejército de David mata a los gigantes. Ahí lo coloqué, pero no lo vamos a ver hoy día. Los gigantes, y la palabra gigante en el hebreo es gigante. Entonces, habían todavía gigantes en esa época, y más que explicar de dónde salieron, existían. Ya sabemos más o menos lo que ocurre. Ahora, David finalmente va a morir. David va a morir, por supuesto, y vamos a ver 1 Reyes capítulo 2, versículo 1 al 12. En 1 Reyes, recuerden, los primeros 11 capítulos van a hablar principalmente de
la última parte de la vida de David y la vida de Salomón. Perdón, antes de eso, Primera de Reyes 1 al 4, para que veamos nosotros cómo se hacían las cosas en ese tiempo fuera de la voluntad de Dios, en todo sentido. Cuando el rey David era viejo y avanzado en días, le cubrían de ropas, pero no se calentaba. Le dijeron, por tanto, sus siervos: busquen para mi señor el rey una joven virgen, para que esté delante del rey, y lo abrigue y duerma a su lado, y entrará en calor mi señor el rey. Y buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel, y hallaron a Abisag, sunamita, y la trajeron al rey. Y la joven era hermosa, y ella abrigaba al rey, y le servía, pero el rey nunca la conoció. Ya. ¿Y por qué no le pusieron más frazal, viejo? Tenía que buscar una joven y virgen y hermosa. Entonces, toda esa distorsión viene de los personajes que estudiamos, que son personajes bíblicos. O sea, estamos colocando esto que pudiera resultar anecdótico, pero los siervos no encuentran mejor cosa que decir: busquen esta niña y que venga, ¿no es cierto? Pero cuando dice que nunca la conoció, recuerden que nunca la conoció, en la Biblia se refiere a intimidad sexual. O sea, nunca tuvo intimidad sexual con esta niña, pero obviamente vemos las formas torcidas de solucionar cosas de carácter doméstico. ¿Ya? Ahora sí, el capítulo 2 es por si acaso a alguien se le ocurre traerse su enfermera en caso de enfermedad. Llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo, diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló, diciendo: si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Ya, hasta ahí vamos súper bien. Sigue los preceptos de Jehová, todo. Pero fíjense ahora a partir del versículo 5. Ya sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarvia. ¿Qué fue lo que le hizo Joab, hijo de Sarvia, a David? Mató a Absalón. Lo que hizo a dos generales del ejército de Israel, a Abner, hijo de Ner, y Amasa, hijo de Jeter, a los cuales él mató, derramando en tiempo de paz la sangre de guerra y poniendo sangre de guerra en el talabarte que tenía sobre sus lomos y en los zapatos que tenía en sus pies. Tú, pues, harás conforme a tu sabiduría, no dejarás descender sus canas al Seol en paz. Bueno, lo mató. Una de las primeras acciones que hace Salomón cuando asume, mata a Joab. Joab fue el general mano derecha de David, pero como una manera de terminar con la rebelión, mató a Absalón. Mas a los hijos de Barzilai, Galadita, harás misericordia, que sean de los convidados a tu mesa, porque ellos vinieron de esta manera a mí, cuando iba huyendo de Absalón, tu hermano. Esos ayudaron a David, entonces David dice: a estos, manténlos ahí bien. También tienes contigo a Simei, hijo de Gera, hijo de Benjamín, de Behurim, el cual me maldijo con una maldición fuerte el día en que yo iba a Mahanaín, mas él mismo descendió a recibirme al Jordán, y yo juré por Jehová diciendo: yo no te mataré a espada. Pero ahora no lo absolverás, pues hombre sabio eres, y sabes cómo debes hacer con él, y harás descender sus canas con sangre al Seol.
Ya, o sea, antes de morir David le dice, mira, sigue todos los consejos de Dios, toda esta cosa así, pero tienes que cobrarle la cuenta a este, a este, a este. ¿Ya? Al más puro estilo del Padrino. Entonces, vemos el entorno, el componente, el tipo de persona. Y recuerden que la Biblia dice, lo vil del mundo escogió Dios y todo esto. ¿Ya? Ahora, una cosa, entre comillas, a favor de estos hombres era que el Espíritu Santo no estaba permanentemente en ellos. Venía en ciertas ocasiones, ¿no es cierto?, pero no estaba, como en el caso nuestro, en forma permanente. Por lo tanto, gran parte de su vida la vivían en su salvaje forma de vivir. Eso era. Y durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. Los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años. 7 años reinó en Hebrón y 33 años reinó en Jerusalén. Y se sentó Salomón en el trono de David, su padre, y su reino fue firme en gran manera. Ya. Ahora vamos al capítulo 1, versículo 5 al 7. Al 8. Perdón, al 8. Entonces Adonías. Pausa. Adonías era otro hijo de David. ¿Ya? Está viendo que su papá ya está en las últimas y él va a querer tomar primeramente el trono. Entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló diciendo, yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? ¿Ven? David nunca lo corrigió, nunca dejó que hicieran lo que quisieran. Además de este, era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Y se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarvia, y con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías. Pero el sacerdote Sadoc y Benaía, hijo de Joiada, el profeta Natán, Simei, rey, y todos los grandes de David, no seguían a Adonías. Ya, bueno, Adonías era hermano de Absalón, hermano de Salomón. ¿Ya? Él tomó una rebelión primero, pero Betsabé va con el profeta Natán, ¿no es cierto?, y hablan con David, y David proclama y confirma a Salomón como su sucesor. ¿Ya? ¿Qué creen que le pasó a Adonías? Lo mataron. Salomón lo mata. Versículo 25, 2.25, Primera Reyes 2.25. Entonces el rey Salomón envió por mano de Benaía, hijo de Joiada, el cual arremetió contra él y murió. Ya, ese es Adonías. El general de David mata a Adonías y entonces, ahora sí, Salomón queda sin ningún tipo de, ningún posible rival al trono. ¿Ya? Le queda el camino libre, muy similar a lo que hizo David con la casa de Saúl. ¿Ya? Entonces, esto es para ver que lo trágico, lo violento que resultaba el tema de la monarquía en términos generales. Saúl, David, pero principalmente durante el periodo de David y Salomón. ¿Ya? Ahora, cuando la Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios, obviamente nos parece raro a nosotros porque al conocer la historia tan terrible, pensaríamos que no era así. Sin embargo, a diferencia de Saúl, que Saúl incluso consultó a divinos, ¿no es cierto?, profanó o tomó el lugar del sacerdote al hacer un sacrificio, desobedeció directamente las órdenes de Dios.
David nunca jamás cayó en idolatría, nunca jamás adoró a ningún ídolo, nunca. Toda su vida adoró al único Dios verdadero. Salomón fue un desastre, ¿ya? Salomón se volvió un idólatra empedernido. Entonces, el corazón de David siempre fue con Dios, nunca adoró ningún ídolo, a diferencia de lo que hicieron en el caso de Saúl y en el caso de Salomón, ¿ya? Además, David, cuando fue confrontado por el profeta, David se arrepiente y asume las consecuencias. ¿Se recuerdan cuando Samuel confronta a Saúl? ¿Qué hace Saúl? Se justifica, ¿no es cierto? No reconoce su condición, él sigue creyendo que hizo bien. Y Salomón, bueno, Salomón va a ser un caso aparte en todo el sentido, porque vamos a ver que Dios le dio una sabiduría única que ocupó bien en un primer periodo de su reinado, pero posteriormente esa sabiduría, al igual que Satanás, ¿no es cierto?, que era un hombre, era un ser sabio, bello, todo, pero tomó todo eso y lo transformó en su propia maldición. Y eso es lo que hace Salomón, ¿ya? Obviamente Salomón, David van a estar en el cielo, están en otra economía, por así decir, desde el punto de vista de la salvación, en un concepto, pero la vida de Salomón va a ser quizás el peor rey de estos tres en cuanto a su forma de gobierno. Vamos a ver que Salomón esclavizó su propia gente. Vamos a ver que Salomón hizo exactamente todo lo que Dios dijo que un rey no debía hacer. Y lo vamos a ver en Deuteronomio, antes de pasar a los otros versículos. Deuteronomio, estamos hablando de por lo menos 600 años antes. Deuteronomio 17, 14 al 20. Deuteronomio 17, versículo 14 al 20. 600 años antes de la monarquía en Israel, Dios hace esta advertencia. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas: pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos. Pausa. Salomón llegó a tener 30.000 caballos. 30.000 caballos. ¿Ustedes creen que el Vidal tiene caballos? Salomón, 30.000 caballos. Ni hará volver al pueblo a Egipto. ¿Qué es lo primero que hace Salomón? Se va a casar con la hija del faraón y va a establecer un tráfico permanente de aquí para allá. Con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho: no volváis nunca por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres. 700 esposas, 300 concubinas, todas ellas las esposas, princesas de reinos paganos, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará Salomón, para sí en abundancia. En un arranque de decoración se mandó a hacer 200 escudos de no sé cuántos kilos, lo vamos a ver en su momento, de oro puro macizo. Las copas eran de oro, los vasos eran de oro, el plato era de oro, todo. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas.
y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Pausa. A la ley que se refería era justamente esta ley. Salomón, en el tiempo de Salomón, estaba completo y ya con muchas copias la Torá. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Por lo visto no leyó esto. Para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Entonces, ¿cuál fue la consecuencia de esto? No se prolongaron los días de su reino. Su reino y el Reino Unido terminó cuando Salomón finalmente muere. Y su hijo finalmente es el que provoca, o a través del cual se provoca la división del reino. ¿Ya? La siguiente, por favor. Bueno, el reinado de Salomón parte con Salomón siendo proclamado ahora rey de Israel. Primera Reyes 1, 32 al 41. Yo sé que esto es denso, es historia, pero si ustedes van leyendo los libros completos, van a ir familiarizándose con la historia, que es fundamental, porque estamos siguiendo la casa de David, que es la línea mesiánica, que se va a perder, pero después va a volver a aparecer. ¿Ya? A volver a aparecer. Todavía no aparece, pero va a aparecer. Porque dice que restaurará el trono de David. El trono de David no se restauró en el tiempo de Jesús, no se ha restaurado todavía. Entonces estamos esperando que se restaure, porque ese trono de David lo va a ocupar el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, del linaje de David. Y el rey David dijo: llamadme al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaía, hijo de Joiada. Ya, los tres poderes: el religioso, el legal, que era el profeta, y el militar, que era el general Benaía. ¿Ya? Y ellos entraron a la presencia del rey. Y el rey les dijo: tomad con vosotros los siervos de vuestro señor, y montad a Salomón mi hijo en mi mula, y llevadlo a Gijón. Aquí volvemos atrás, y nosotros vimos ahora la muerte de David recién, pero ahora volvemos en la coronación, cómo es que David antes de morir lo hace. Y allí lo ungirán el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel, y tocaréis trompeta diciendo: viva el rey Salomón. Después iréis vosotros detrás de él, y vendrá y se sentará en mi trono, y él reinará por mí, porque a él he escogido para que sea príncipe sobre Israel y sobre Judá. Entonces Benaía, hijo de Joiada, respondió al rey y dijo: amén. Así lo diga Jehová, Dios de mi señor el rey. De la manera que Jehová ha estado con mi señor el rey, así esté con Salomón, y haga mayor su trono que el trono de mi señor el rey David. Y descendieron el sacerdote Sadoc y el profeta Natán, Benaía y hijo de Joiada, y los cereteos y los peleteos, y montaron a Salomón en la mula del rey David, y lo llevaron a Gijón. Y tomando el sacerdote Sadoc el cuerno del aceite del tabernáculo, ungió a Salomón, y tocaron trompeta, y dijo todo el pueblo: viva el rey Salomón. Después subió todo el pueblo en pos de él, y cantaba la gente con flautas, y hacían grandes alegrías, que parecía que la tierra se hundía con el clamor de ellos. Y lo oyó Adonías y todos los convidados que con él estaban, cuando ya habían acabado de comer. Y oyendo Joab
el sonido de la trompeta, dijo: ¿por qué se alborota la ciudad con estruendo? Ya, hasta ahí nomás. Y después va a venir, ¿no es cierto?, todo lo que vimos de Adonías, el asesinato de Adonías. Pero David, que era el rey vigente, es el que proclama a su sucesor, a Salomón. Recuerden que esta promesa de que Salomón reinaría se la hizo David a Betsabé cuando Salomón era un niño. ¿Ya? Bueno, Salomón se casa con la hija del faraón. Ya vimos ya en Deuteronomio que no había que otra vez mezclarlos con los egipcios. ¿Qué dice? Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa, y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. Hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos, porque no había casa edificada al nombre de Jehová hasta aquellos tiempos. Ya, entonces no estaba edificado el templo, dice, pero lo primero que hace Salomón, hace alianza con Egipto a través de, como suele suceder en las monarquías, casarse en este caso con la hija del faraón. Y llegamos a la escena que muchas veces nosotros tenemos en mente y que es real, ¿no es cierto?, de esa noche en Gabaón donde va Salomón a sacrificar, porque todavía no había templo, y se le aparece Dios y él pide sabiduría. ¿Ya? Mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos, sacrificaba a Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en la que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riqueza y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Cuando Salomón despertó, vio que era sueño, y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Jehová, y sacrificó holocaustos y ofreció sacrificios de paz, e hizo también banquete a todos sus siervos.
Ya, esta fue una petición, por supuesto, sincera, porque de lo contrario Dios no la habría respondido. Él pidió sabiduría, ¿no es cierto? Pidió sabiduría porque reconoció que no tenía sabiduría. Ahora, ¿qué es lo que vemos acá? Que Dios le concede, además, porque una cosa es que Dios le concedió sabiduría, pero ¿cómo ocupo esa sabiduría? ¿Cómo ocupo esa sabiduría? ¿No es cierto? Yo puedo tener sabiduría e inteligencia para construir algo artificial que ayude a una persona con problemas, o esa misma sabiduría la tengo para hacer una bomba, ¿no es cierto? Entonces, el tema tiene que ver con eso. Sabiduría aquí implica inteligencia, básicamente inteligencia, ¿ya? Y vemos que Salomón era una persona sumamente inteligente desde el punto de vista de que él empezó a generar un esplendor en el pueblo desde el punto de vista, diríamos nosotros, de obras públicas. Sin embargo, para financiar esas obras públicas, esclavizó a su pueblo, le subió los impuestos hasta más no poder, ¿no es cierto? Y la riqueza, Dios se la da. El problema no era la riqueza, el problema es qué hizo él con la riqueza, ¿no es cierto? Se mandó a hacer todo de oro, escudo, mantenía una corte y un harem de 1000 mujeres, hijos. Entonces vemos que el problema no fue que le dio riqueza, sino que al perder la sabiduría o la inteligencia, la comenzó a ocupar en otras cosas, porque entre comillas le fue súper bien en los negocios. Hizo negocios con Tiro, con Sidón, con el Líbano, con Egipto, con todo, se enriqueció, pero el pueblo acogotado. Y vamos a ver que su hijo, ¿no es cierto?, Roboam, que se crió en esa opulencia, lo vamos a ver más adelante, él, cuando asume el reinado, le pregunta a los consejeros viejos, a los que habían estado incluso en el tiempo de David, y lo primero que le dicen ellos: aliviánele la carga a la gente, están hasta aquí. Y después le pregunta al Frente Amplio, perdón, a los jóvenes que no le trabajaron un día a nadie, que vivieron con él en la corte, y le dice: estás loco, ¿cómo le vas a dejar los impuestos? ¿Cómo vamos a renunciar a todo esto, a la dieta y todo lo demás? Y Roboam le hace caso a esto, y ahí se produce el corte del reino. Imagínense ustedes cuánto costaba mantener el palacio de Salomón. Vamos a ver después cuánto costaba mantener sus caballerizas. Tenía hijos de Israel esclavizados para cuidar sus caballos, alimentarlos y todo lo demás. Entonces, claro, Dios le concede todo esto. Pero ¿cuál es la clave? Lo que dice el versículo 14. Y si anduvieres en mis caminos, Ahí está, si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como David tu padre, yo alargaré tus días. David no hizo mal uso de riqueza, de ninguna cosa, no se ve eso tampoco. Claro que cometió pecado y todo, pero él anduvo en los caminos del Señor. Sin embargo, Salomón no, ¿ya? Y Salomón es el que genera una instancia tan terrible que va a significar la división del reino. Ahora, todo esto que en lo horizontal es terrible, tiene una orquestación superior, ¿no es cierto?, justamente para ir ordenando los hechos y los tiempos hasta la venida del Mesías, ¿ya? Lo cual no quita la responsabilidad de las personas, pero es Dios quien es el que sabe todo y está, en definitiva, guiando todo en esa dirección. A pesar de que quienes participamos del proceso somos pecadores, somos imperfectos, pero aún así Dios hace su plan a través de nosotros. La próxima semana vamos a terminar con la vida del rey Salomón y vamos a comenzar a ver la división del reino. La división del reino. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Ok.
Padre Santo, gracias por esta oportunidad, Señor, que hemos aprendido de tu palabra, Señor. Hay tantos principios que podemos meditar en tu palabra el día de hoy, Señor, y bueno, trata con cada uno de nosotros, Padre. Y ciertamente, sin ser juez de Salomón, Señor, tú también nos has dado sabiduría, conocimiento a través de tu palabra y del Espíritu Santo, Padre. Y permite que podamos conducirnos con sabiduría, esa que viene de ti, Señor. Sabiduría para conducirnos en santidad, sabiduría para cuando veamos el pecado, Señor, apartarnos de él. Sabiduría para dar un buen consejo, Señor. Sabiduría para brillar, Señor, en este mundo con nuestro alrededor. Sabiduría para conducirnos como esposos y como padres, Señor. Sabiduría para conducirnos como trabajadores. Hay tanto, Señor, que aprender de acá, Señor, y que tú también un día nos pedirás cuenta de esta sabiduría, este conocimiento, esta inteligencia que tú nos has dado y que queremos rendirla a ti, Señor, para vivir en santidad. Padre, que nos apartemos del mal, Padre, que tengamos la valentía de dar la buena batalla de la fe, que cuando esté la tentación podamos orar a ti buscando santidad, fortaleza, Padre, y no la sabiduría del mundo, Padre. Que podamos ser buenos consejeros, buenos hermanos, familia espiritual, que nos ayudemos unos a otros, que nos advirtamos, que nos amonestemos en el pecado, Señor, y no le demos el visto bueno, Señor, para cuidarnos unos a otros como tu pueblo, Señor, para que estemos delante de ti como obreros aprobados, Señor. Padre Santo, gracias por esta palabra del día de hoy, Señor. Te rogamos que tú obres por medio de tu Espíritu Santo, trata con cada uno de nosotros. Si hemos sido necios, Señor, corrígenos, Señor. Ciertamente te pedimos perdón, pero queremos hacer las cosas con sabiduría, por obediencia y amor a ti, Señor. Padre Santo, gracias una vez más. Te dejamos esta oración delante de ti. Te pedimos esto, que tú lo recibas, Padre, y que según tu perfecta voluntad tú la puedas responder. En el nombre de Jesús. Amén.